Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches a estás, todos los Car? participantes. Buenas noches. Muy bien. La anterior clase nos habíamos quedado en la parte de impugnaciones, ¿no? El recurso jerárquico. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Algún comentario que quiera hacer hasta acá? ¿Todo está claro? Muy bien. Empecemos, ¿no? Ya habíamos abarcado toda la parte referente al recurso de alzada, ¿no? Ya habíamos ingresado a ver lo que es el recurso jerárquico. ¿No? Y la idea de que existan dos instancias, en este caso la autoridad regional y la autoridad general, es para que no se juzgue o para que no se resuelva la controversia en única instancia, ¿no? Conocido como el derecho a la doble instancia. ¿Por qué? Porque en la decisión que pudiera tomar la autoridad regional, pudiera cometer algún tipo de error, ¿no? Y este error podría ser, o tal vez no está correctamente motivado, no está correctamente fundamentado, eh, la decisión contiene argumentos o fundamentos arbitrarios, ilógicos, incoherentes, ¿no? O la autoridad regional ha omitido valorar todos los reclamos efectuados por el contribuyente o todos los argumentos expuestos por la administración tributaria. Entonces, básicamente por esta razón, la resolución de recurso jerárquico, perdón, la resolución de recurso de alzada puede impugnarse, no puede reclamarse a través de la resolución de recurso jerárquico, ¿no? Ya habíamos visto también cuáles son las formas de resolución, y esto también tiene que ser coherente, las formas de resolución del recurso de alzada y las formas de resolución del recurso jerárquico tienen que ser coherentes con la petición efectuada en el recurso de alzada, ¿no? Y también en el recurso jerárquico. Ahora bien, habíamos visto estas formas de resolver acá en la resolución de recurso de alzada, están dirigidas al acto administrativo impugnado, que hemos identificado cuáles son todos los actos administrativos que son susceptibles de impugnación vía recurso de alzada, ¿no? Y dependiendo cuál sea bueno, ya sea el sujeto activo o el sujeto pasivo, tenga el fallo desfavorable o el resultado desfavorable, puede interponer el recurso jerárquico, ¿no? Hemos visto esta parte, interposición del recurso jerárquico, cuántos días se debe interponer en 20 días, ¿no? El cómputo de plazos también ya hemos señalado, 20 días corridos. Eh, las posibilidades que se tiene acá, bueno, se pueden admitir, rechazar o observar, ¿no? Si se observa el recurso por incumplimiento de algún requisito, se tiene 5 días para subsanar, ¿no? En el caso de que se admita el recurso, esto se va a remitir, todos los antecedentes se van a remitir a la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ¿no? Y la Autoridad General de Impugnación Tributaria va a emitir un auto de radicatoria del recurso, es decir, que ya se encuentra en instalaciones de la Autoridad General, por ende ya los plazos empiezan a computarse, ¿no? Se tiene un término de prueba de 10 días para presentar, hemos visto las mismas condiciones de prueba que en el recurso de alzada, es decir, prueba de reciente obtención con juramento de reciente obtención. Posterior a la prueba de 10 días, se tiene 20 días para presentar alegatos, pueden ser alegatos escritos u orales, dependiendo a solicitud del contribuyente, a solicitud de la administración tributaria, o incluso podrían ser a solicitud de la propia Autoridad General de Impugnación Tributaria. Y la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, dependiendo la complejidad del caso, también podría pedir audiencia de aclaración, ¿no? Son las facultades que establece el Código Tributario, que le facultan a la Autoridad de Información Tributaria que pueda pedir incluso de oficio la audiencia correspondiente de alegatos, ¿no? Posterior a los 20 días, se tiene 20 días para presentar, o para emitir, perdón, la resolución de recurso jerárquico, ¿no? Se emite la resolución de recurso jerárquico, la resolución de recurso jerárquico se notifica de manera personal a la administración tributaria y al contribuyente. Y ambos tienen el plazo de 5 días para poder solicitar la rectificatoria o la aclaración de la resolución de recurso jerárquico, ¿no? ¿Cuáles son las formas de resolución? Nuevamente, el artículo 202 establece que se puede resolver revocando total o parcialmente, confirmando o anulando.
Ahora, ¿qué se va a revocar total o parcialmente? ¿Qué se va a confirmar o qué se va a anular? La resolución de recurso de alzada. Eso es lo que se va a revisar, ¿no? Pero cuando se anula, se podría anular hasta el vicio más antiguo, podría anularse la resolución de recurso de alzada, o podría anularse tal vez la resolución determinativa, la vista de cargo o la orden de verificación. Dependiendo cuáles hayan sido los reclamos, bueno, puede anularse hasta esa instancia. Hemos visto estos particularidades, ¿no?, que se presentan y que nos expone la jurisprudencia, porque les reitero, el Código Tributario tal vez podamos conocer muy bien, podamos conocerlo de memoria incluso, pero cómo se aplica, cómo se interpreta la norma, bueno, eso ya va a depender de la resolución, cómo ha resuelto las controversias el propio, bueno, la autoridad de impugnación y el Tribunal Supremo de Justicia y también el Tribunal Constitucional, ¿no? El incumplimiento de los requisitos para la admisión del recurso jerárquico, como admitir, como adjuntar la resolución impugnada y poder de representación, dan lugar al rechazo. Y también les había explicado el día de ayer qué artículo del Código de la Ley de Procedimiento Administrativo pueden citar para no presentar documentación que está en poder de la administración pública actuante, en este caso de la Autoridad de Impugnación Tributaria. El artículo 16, inciso F, de la Ley 2341. Fijar domicilio es importante, caso contrario se observa, ¿no? Y acá también este aspecto importante a considerar es los reclamos que se pueden establecer en el recurso de alzada, en el recurso jerárquico, que van a dar pie también a la demanda contenciosa administrativa. El contribuyente puede tener diferente tipo de eh, argumentos, ¿no? Pluralidad de pretensiones, ¿qué es lo que quiere? ¿No? Puede presentar argumentos de forma, puede presentar argumentos de fondo. Habíamos puesto el ejemplo, puede pedir nulidad de la orden de verificación, porque, qué sé yo, falta algún requisito, ¿no?, establecido en la norma, nulidad de la visa de cargo porque no se ha notificado, porque la determinación de la base imponible es incorrecta, fue incorrectamente determinado porque estableció sobre base presunta cuando debió ser sobre base cierta, viceversa, nulidad de la notificación de la resolución determinativa, ¿no? Entonces, el contribuyente podría reclamar tres aspectos. Podría pedir prescripción también, digamos, ¿no? Cuatro aspectos, ¿no? Y bueno, lo que la autoridad regional pudiera decidir es anular, pudiera darle la razón solamente en la nulidad de la notificación. Entonces, el fallo aparentemente es favorable para el contribuyente, pero el contribuyente puede interponer, puede continuar con la impugnación, recurso jerárquico, porque su pretensión no solamente fue nulidad de la resolución determinativa, sino nulidad de la vista de cargo y tal vez de la orden de verificación, ¿no? Entonces puede continuar con la impugnación. Ahora, si en la resolución de recurso jerárquico la autoridad general también resuelve la problemática y le da la razón o confirma la resolución de recurso de alzada, el contribuyente, pese a que el fallo aparentemente es favorable, ¿no? ¿Por qué? Porque se está anulando la notificación de la resolución determinativa, puede continuar con la demanda contenciosa administrativa reclamando los aspectos o los argumentos que fueron rechazados por la autoridad regional, confirmados por la autoridad general, ¿no? Esa es básicamente la hermenéutica de esta diapositiva, ¿no? Que se puede continuar con la impugnación pese a que la resolución aparentemente es favorable, ¿no? Es favorable, sí, pero ha rechazado argumentos que tal vez el contribuyente considera que son los más fuertes, tal vez, ¿no? O que lo ha rechazado de una manera no correcta, ¿no? La sentencia constitucional plurinacional, ¿no? SCP 468-2015-S2 de 7 de mayo 2015 establece la imposibilidad de ingresar nuevos elementos en el recurso jerárquico cuando estos no fueron impugnados en el recurso de alzada, ¿no? Aplicación práctica del principio de congruencia. Así tendría que estar. Aplicación práctica del principio de congruencia. Muy bien. Entonces, pónganse, bueno, hay una situación respecto a la prescripción, ¿no? La prescripción, algunos colegas consideran, bueno, según la normativa señala que puede solicitarse la prescripción, incluso en ejecución de sentencia, ¿no? Pero, bueno, esto no significa que si en la resolución, si en el recurso de alzada no se ha solicitado la prescripción, ¿no? Eso no significa, bueno, eso significa que la cancha se raya a partir de los argumentos
expuestos en el recurso de alzada. Si no se ha solicitado la prescripción en el recurso de alzada, ¿no? Obviamente la autoridad regional de impugnación tributaria no va a señalar o no va a resolver ningún aspecto respecto a la prescripción porque no ha sido invocado por el contribuyente. Ahora, en el recurso jerárquico, si el contribuyente pretende añadir, qué sé yo, en su recurso jerárquico la prescripción, obviamente este es un argumento un argumento nuevo que no puede ser resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria. ¿Por qué? Porque si la Autoridad General de Impugnación Tributaria resolviere un argumento nuevo, un elemento nuevo, entonces se estaría vulnerando el derecho a la doble instancia, es decir, la Autoridad General de Impugnación Tributaria estaría resolviendo la controversia en única instancia y además estaría resolviendo la controversia de manera incongruente. ¿Por qué? Porque nuevamente todo se está rayando, la cancha o los argumentos se están rayando a partir de la interposición del recurso jerárquico. Es decir, nuevamente, no se puede añadir todo el análisis para al momento de impugnar, tiene que ser integral, ¿no? Eso es básicamente lo que quiero señalar en esto y recomendar en esa diapositiva. Tiene que valorarse correctamente el acto administrativo impugnado y establecerse todos los argumentos en el recurso de alzada para poder reclamarse posteriormente, ¿no? Porque si no, acá no vale que me he olvidado un argumento y puedo añadir en el recurso jerárquico, o puedo añadir en alegatos, puedo añadir en pruebas, no se puede. Otro aspecto importante, ¿no? En aplicación de los principios de verdad material, impulso de oficio y prevalencia del derecho material frente al formal, la autoridad de impugnación tributaria puede requerir documentación y o información a otras entidades para resolver una problemática puesta a su conocimiento, situación que no vulnera lo dispuesto por el artículo 76, ¿no? Entonces, hay ciertos principios que se rigen y que se aplican para resolver las controversias a través del recurso de alzada y jerárquico. Uno de los principios que se aplica es el principio de verdad material, ¿no? El principio de verdad material implica que la autoridad que va a juzgar, que va a resolver, tiene que ver más allá de los aspectos formales, ¿no? Tiene que procurar tomar conocimiento de lo que realmente ha ocurrido, ¿no? De la verdad histórica de los hechos. Entonces, en algunas circunstancias, la autoridad de impugnación tributaria va a requerir información, tal vez de terceros, que no sea ni el sujeto activo ni el sujeto pasivo. Entonces, podría requerir información de oficio, ¿no? Puede hacerlo de oficio. Y esto le va a servir, obviamente, para establecer un criterio y para resolver la controversia. Recuerdo hace años atrás cuando había una controversia de un contribuyente que decía que no había presentado, bueno, tenía una sanción por no presentación del libro de compras y ventas, ¿no? Y bueno, el contribuyente aseveraba que había presentado el libro de compras y ventas en plazo, ¿no? Y que se le había generado un código y demás. La autoridad de impugnación tributaria, para considerar ese argumento, ha solicitado al Servicio de Impuestos Nacionales, no a la gerencia distrital que estaba siendo la autoridad, bueno, qué sé yo, que emitió la resolución sancionatoria, sino a la Oficina Nacional, ¿no? A la gerencia de informática para que informen si efectivamente la prueba presentada por el contribuyente, esos códigos que salían, se encontraban en registros de la entidad. Entonces, esa información la autoridad la solicitó de oficio. Y bueno, pues en función a la respuesta, emitió un criterio. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque bueno, vemos cómo se aplica el principio de verdad material. Bueno, y esto no implica que se vulnere lo dispuesto en el artículo 76. El artículo 76 establece lo que es el principio de la carga de la prueba, ¿no? Quien pretende ejercer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, ¿no? Es decir, la carga de la prueba es como un péndulo, a veces está en la administración tributaria, tiene la carga de la prueba para respaldar su posición, los reparos, las deudas, las multas, y también está en otros momentos con el contribuyente para que pueda, qué sé yo, presentar sus descargos y demás, ¿no? Entonces, el hecho de que la autoridad general y la autoridad regional puedan solicitar información a terceros no vulnera el principio de la carga de la prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de otro principio que es el principio de verdad material. Entonces, pueden solicitar esta información de oficio. De oficio, ¿a qué me refiero? Sin que sea la administración tributaria ni el contribuyente que soliciten esta prueba.
Ahora acá vemos la sentencia 18 de 30 de noviembre de 2015 que nos habla del reformatio impeius. No, bueno, nuestra tradición jurídica recoge muchos institutos del derecho romano, y por eso hablamos, bueno, hay ciertos términos en latín, por ejemplo, el non bis in idem, no dos veces por el mismo hecho, y este principio, el reformatio impeius, es decir, la prohibición de la autoridad revisora de la impugnación a empeorar la situación del recurrente, ¿no? Producto de la impugnación, no se puede empeorar la situación del contribuyente, ¿no? Es básicamente eso. Pongamos un ejemplo, si el contribuyente se emite una resolución determinativa y la resolución determinativa, vamos a poner el ejemplo, qué sé yo, de la determinación de la base imponible, se determinó sobre la base cierta cuando debió ser sobre base presunta porque la administración tributaria no tenía toda la información para conocer de manera directa e indubitable el hecho generador del tributo. Entonces, el reclamo, bueno, la deuda, en este hipotético, en el ejemplo, la deuda era de 100.000 bolivianos, ¿no? La resolución determinativa estableció una deuda de 100.000 bolivianos, la visa de cargo también estableció la deuda de 100.000 bolivianos por el IVA, IT e IUE de la gestión 2017, digamos, ¿no? El contribuyente impugna, ¿no? Interpone el recurso de alzada y el recurso jerárquico, y se anulan obrados hasta la visa de cargo, ¿no? Es decir, se han anulado obrados para que la autoridad fiscal, el servicio de impuestos, emita nuevamente su visa de cargo debidamente fundamentado, ¿no? Porque el reclamo era básicamente nulidad por la determinación de la base imponible. Ahora, la administración tributaria podría enmendar sus errores, sí, pero no podría añadir, qué sé yo, argumentos o, perdón, reparos no establecidos anteriormente. Es decir, no podría establecer, bueno, así como una especie de vendetta o venganza, ¿no? Bueno, has hecho que se anulen obrados, antes tu deuda era 100.000 bolivianos, ahora vamos a establecer más reparos, 200.000 bolivianos, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, esta es una garantía que tienen los contribuyentes y también la propia administración tributaria, ¿no? Respecto a que no se puede empeorar la situación del que interpone un recurso, ya sea el recurso de alzada o el recurso jerárquico, ¿no? El artículo 63 de la ley 2341 del procedimiento administrativo establece, ¿no? La resolución se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia exclusiva de su propio recurso. No, exclusiva de su propio, acá, bueno, acá tendremos que añadir, bueno, recurso. No estoy seguro que diga esto, pero su propio recurso tendría que decir, ¿no? Antes de añadir términos que pueden ser incorrectos, voy a revisar si estoy ahorita con él. ¿Hasta acá alguien tiene algún comentario que quiera hacer, alguna duda? Todo está claro. De su propio recurso. Se ha añadido, es eso. Muy bien, veamos. Otro aspecto importante. En ejercicio del derecho a la defensa y contradicción en alegatos dentro de la etapa jerárquica, es posible refutar los argumentos del recurso jerárquico, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene sentido. Bueno, dentro del esquema de la interposición del recurso de alzada, tenemos primero el acto administrativo susceptible de impugnación. Tenemos el recurso de alzada, ¿no? Este recurso de alzada se admite, se corre traslado a la administración tributaria para que ellos puedan contrarrestar, en ejercicio del derecho a la defensa, puedan contrarrestar los argumentos del recurso de alzada, ¿no? Eso está regulado y puedan responder el recurso de alzada en el plazo de 15 días, eso lo hemos visto. Pero no existe esta hermenéutica de traslado, qué sé yo, o respuesta en la interposición del recurso jerárquico. Cuando se interpone el recurso jerárquico, y también tiene lógica, tiene sentido, se lo interpone ante quién. ¿Quién va a ser la autoridad demandada? Va a ser la autoridad regional de impugnación tributaria, ¿no? Entonces, no hay una respuesta por parte de la autoridad regional de impugnación tributaria que defienda su posición. Pero si una de las partes está interponiendo recurso jerárquico es porque la otra parte ha obtenido el fallo favorable, ¿no? Entonces, la otra parte, la que no interpone el recurso jerárquico, no es que ya haya concluido su participación en la impugnación. ¿Por qué? Porque la decisión del recurso jerárquico le puede afectar. Entonces, en etapa de alegatos del recurso jerárquico, la parte que no ha interpuesto recurso jerárquico puede presentar un memorial
en su memorial de alegatos puede refutar los argumentos del recurso jerárquico, ¿no? Y estos argumentos del recurso, en respuesta, digamos, del recurso jerárquico, deben estar expresamente valorados o deben ser valorados por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta acá ya hemos concluido todo lo que es el recurso, toda la vía de impugnación en sede administrativa, que es lo más importante que teníamos que ver. ¿Por qué? De acuerdo al perfil del curso, ¿no? Porque todos, bueno, teníamos compañeros abogados, pero bueno, conforme me han comentado, ya no están en aula, ¿no? Ya no están en el curso. ¿Por qué? Porque la otra vía de impugnación ya es más, es judicial, ¿no? Vamos a verlo también, pero no tan a detalle como, como hemos visto el recurso de alzada y jerárquico. Ahora bien, ¿qué sucede después de la resolución del recurso jerárquico? ¿No? Hemos dicho, eh, la autoridad general, la autoridad de impugnación tributaria es una entidad descentralizada del Ministerio de Economía, al igual que el Servicio de Impuestos, al igual que la Aduana Nacional de Bolivia, ¿no? Entonces, todas las decisiones que emiten, todas las resoluciones que emiten, las emiten con carácter administrativo, ¿no? Es decir, si bien tiene facultades para resolver controversias, no estamos hablando de una entidad, de una autoridad jurisdiccional, una autoridad judicial. ¿Por qué? Porque el órgano ejecutivo, bueno, pues tiene su estructura, ¿no? Y tenemos el órgano judicial por otro lado y tenemos el órgano legislativo, ¿no? Los tres órganos de poder más importantes dentro dentro de la estructura, dentro de un Estado, ¿no? Entonces, todas las decisiones que emite el órgano ejecutivo pueden estar sujetas a control del órgano judicial, ¿no? Bajo el principio de control judicial, ¿no? Se puede interponer demanda contenciosa administrativa para que el Tribunal Supremo de Justicia revise la resolución del recurso jerárquico. Ahora, la demanda contencioso administrativa puede ser interpuesta por cualquiera de los dos sujetos, los sujetos de la relación jurídico-tributaria, el sujeto activo o el sujeto pasivo, ¿no? Pero el esquema, ya, acá vamos a ver que es diferente también. ¿Ya? Las partes que van a ingresar también, hay una diferencia acá. Pero bueno, en su tramitación vamos a ver que es sencillo, ¿no? Es también sencillo. Bueno, tenemos la resolución de recurso jerárquico, ¿no? Y ya sabemos qué tipo de resoluciones se emiten, ¿no? Revocatoria total, parcial, confirmatoria y anulatoria. Las partes, el sujeto activo o el sujeto pasivo, tienen 90 días para interponer recurso jerárquico. Bueno, pues acá, cuando hablamos del plazo de 90 días, ya no nos referimos al plazo establecido en la ley o en el Código Tributario, ¿no? Ya nos referimos a los plazos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo que regula el contencioso administrativo y también al Código Procesal Civil, ¿no? El Código Procesal Civil, la Ley de Procedimiento Administrativo regulan la demanda contenciosa administrativa y también el Código de Procedimiento Civil. Bueno, no quisiera confundirlos en esta parte, pero bueno, tenemos el Código Procesal Civil actual y el Código de Procedimiento Civil anterior, pero la parte del Código de Procedimiento Civil anterior todavía se aplica para la demanda contenciosa administrativa, ¿no? Es decir, son 90 días, pero bueno, la interpretación de los 90 días es igual a la interpretación de los 90, son 90 días corridos, ¿no? 90 días corridos, a partir de la notificación. Bueno, se interpone la demanda contenciosa administrativa y lo que corresponde, ¿dónde se interpone esa demanda contenciosa administrativa? Se la interpone en el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, en Sucre, ¿no? Y se tiene que adjuntar, obviamente, para la interposición de la demanda contenciosa administrativa, se tiene que adjuntar la resolución de recurso jerárquico original más la diligencia de notificación. Original o legalizado, pero se tiene que adjuntar la resolución del recurso jerárquico y la diligencia de notificación. ¿Para qué? Para que el Tribunal Supremo pueda realizar el cómputo y verificar si se ha interpuesto dentro del plazo o no. Si se interpone dentro del plazo, bueno, pues se va a admitir la demanda contenciosa administrativa, ¿no?
Pero bueno, si no se interpone dentro del plazo, si ha habido algún error de interpretación o de cómputo de plazos por parte del abogado, porque acá sí debe firmar el memorial de demanda un abogado y además el contribuyente o la administración tributaria, su gerente y los abogados, eh, puede haber observaciones, ¿no? Si no la admite, bueno, puede haber observaciones y esta observación se va a subsanar en el plazo de 10 días. Ahora, el Código de Procedimiento, el Código Procesal Civil establece cuáles son los requisitos para interponer demanda, la demanda, ¿no? Y bueno, pues básicamente son similares a los requisitos que se interponen, que están establecidos para el recurso de alzada, podríamos decir, ¿no? Siempre se debe identificar las partes, ¿no? Ese es un aspecto imprescindible. ¿Quién está interponiendo, ¿no? Si es una persona jurídica, ¿cuál es cuál es la documentación que demuestra la, la, que existe, ¿no? Efectivamente esa persona jurídica, sus acta de constitución, el poder de representación, ¿no? Tal vez el poder, el apoderado está firmando, toda esa documentación se tiene que presentar, ¿no? Se tiene que presentar también la documentación, el recurso que se está impugnando, y nuevamente los argumentos más importantes o los requisitos más importantes para el éxito de la demanda contenciosa administrativa va a ser la argumentación, ¿no? De por qué se está reclamando, ¿no? ¿Por qué la resolución de recurso jerárquico fue emitida de manera incorrecta, qué sé yo, de manera arbitraria, sin la debida fundamentación, sin la debida motivación? ¿Por qué la resolución de recurso jerárquica es incongruente, ¿no? ¿Por qué no ha resuelto todos los extremos? ¿O por qué la decisión que emitió no se ajusta, qué sé yo, a la lógica, ¿no? O a la aplicación de la norma correspondiente? Entonces, ahí básicamente radica el éxito, ¿no? En la demanda contencioso administrativa. Entonces, vemos, se admite la demanda contencioso administrativa y el demandante, ya sea el servicio de impuestos o el contribuyente, tienen el plazo de 30 días para tramitar las notificaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, hacen seguimiento, tienen que trasladarse a Sucre en el caso de La Paz, recoger la admisión de la demanda y traerlo a la ciudad de La Paz, ¿no? En el caso de que, bueno, estamos hablando que el recurso de alzada y la resolución del recurso jerárquico se interpusieron en La Paz, ¿no? Tienen que traerlo a La Paz, ¿para qué? Para que el órgano, para que el tribunal departamental pueda, a través de sus funcionarios, notificar la demanda y notificarle al tercero interesado, ¿no? Ahora, ¿quién va a ser el demandado dentro de esta vía de impugnación, ¿no? ¿Quién va a ser el demandado? ¿Quién va a ser el demandante? El demandante podría ser o bien el servicio de impuestos o bien el contribuyente, dependiendo cuál haya sido el resultado. ¿Quién va a ser el demandado? ¿Qué se va a poner en tela de juicio? Se va a poner en tela de juicio la resolución de recurso jerárquico, ¿no? ¿Quién va a ser la autoridad entonces demandada? En este caso va a ser la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ¿no? Entonces, si la administración tributaria está interponiendo la demanda contencioso administrativa, ¿por qué? Porque la decisión, eh, según su criterio, no fue correcta, ¿no? Entonces la va a interponer lo va a interponer en contra de la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Entonces acá tenemos un tercero interesado, y el tercero interesado va a ser el contribuyente, ¿no? El tercero interesado va a ser el contribuyente, que también tiene el derecho de conocer la demanda contenciosa administrativa para que pueda ejercer su derecho a la defensa, ¿no? Y pueda presentar los documentos que vea correspondientes, ¿no? Que vea pertinentes. Um, Esto es importante, ¿no? Y también podría, si el contribuyente es el que interpone la demanda, el tercero interesado va a ser el Servicio de Impuestos Nacionales. Una vez que se tramita acá en La Paz la notificación con la demanda, la citación con la demanda, eh, a la autoridad de impugnación tributaria y al tercer interesado, con esas diligencias de notificación se tiene que remitir nuevamente a Sucre, y en Sucre se va a tener por notificado, ¿no? ¿Cuántos días tiene la administración tributaria o la autoridad demandada, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, para responder la demanda?
tiene 10 días, ¿no? Y según el Código Procesal Civil, los días, hasta 15 días se computan en días hábiles, ¿no? Entonces son 10 días, hablamos acá de 10 días hábiles, ¿ya? Eh, Muy bien. El tercero interesado también tiene 10 días para responder. Una vez que responden, se corre en traslado a la respuesta, ¿no? Al demandante y se apertura un periodo de réplica para que el demandante pueda responder los argumentos de la respuesta a la demanda. Y posterior a la réplica se apertura un periodo de dúplica para que el demandado también pueda responder la réplica del demandante, ¿no? Es como un vaivén, digamos, ¿no? Primero está la demanda, luego se responde la demanda, luego el demandante va a presentar su réplica respondiendo la respuesta a la demanda y finalmente está la dúplica, que es la respuesta a la réplica, ¿no? Y con eso se cierra el procedimiento. Luego lo que viene es emitir autos de sentencia, autos citadas las partes para sentencia y finalmente se emite la sentencia correspondiente, ¿no? La sentencia se puede declarar probada, improbada, probada en parte, ¿no? Y se pueden anular obrados, ¿no? Esto, bueno, va a depender de cuáles fueron los argumentos expuestos en la demanda contencioso administrativa, ¿ya? Este es básicamente, es sencillo el procedimiento o la demanda contencioso administrativa, es sencillo, al igual que el recurso jerárquico, al igual que el recurso de alzada. Obviamente acá debe existir mucha responsabilidad por el asesor, por el abogado que va a hacer el seguimiento para que no se le venzan los plazos acá, ¿no? Y el plazo más importante acá es, una vez interpuesta la demanda, se admite la demanda y tiene 30 días para eh, tramitar la notificación, la citación con la demanda a la autoridad de impugnación tributaria y al tercero interesado, porque si no lo hacen en el plazo de 30 días, se extingue la acción por inactividad. Es decir, el Tribunal Supremo va a decir, bueno, no hay interés en parte del demandante, y esto está regulado en el Código Procesal Civil, no hay interés en el demandante, entonces lo que sucede es la consecuencia es la extinción de la acción por inactividad. Es decir, bueno, pues, el proceso concluyó ahí, ¿no? Muy bien, ¿cuál es? Veamos acá. Un aspecto importante es la resolución de recurso jerárquico. Cuando la resolución de recurso jerárquico confirma la deuda tributaria, en el caso, ¿no? Que sea deuda o sanción, confirma la deuda o la sanción, o la confirma parcialmente, entonces hay una deuda que está establecida que la administración tributaria ya puede ejecutar, ¿no? El artículo, vamos a ver, acá vamos a ver la suspensión de la ejecución tributaria. Perdón, ¿dónde estamos acá? ¿Dónde está? El artículo 2 de la ley 3092 dice, ¿no? Revisemos. El artículo 2 de la ley 3092 señala el párrafo tercero. No, la ejecución de la resolución dictada en el recurso jerárquico podrá ser suspendida a solicitud expresa de, ¿qué dice? Expresa de suspensión formulada por el contribuyente y o responsable dentro del plazo perentorio de 5 días de su notificación con la resolución que resuelva dicho recurso. La solicitud deberá contener además el ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de los 90 días siguientes, ¿no? La interposición de la demanda contenciosa administrativa no suspende la ejecución de la resolución del recurso jerárquico en el caso de que la resolución del recurso jerárquico confirme total o parcialmente la deuda o la sanción establecida por la administración tributaria, ¿no? Esa es la base. O sea, la resolución del recurso jerárquico se ejecuta por parte de la administración tributaria.
El contribuyente que ha perdido total o parcialmente puede interponer demanda contencioso administrativa, pero la interposición de la demanda contencioso administrativa no implica la suspensión de la ejecución. ¿Qué puede hacer el contribuyente para suspender la ejecución tributaria? ¿No? De acuerdo a la resolución normativa 10.0022/2014 y artículo 2 de la ley 3092, y esta jurisprudencia es en el plazo de 5 días hábiles, una vez notificada la resolución del recurso jerárquico, solicitar la suspensión de la ejecución tributaria, ofrecer las garantías correspondientes. Hay dos tipos de garantías: boleta de garantía o el ofrecimiento de un bien inmueble que esté a nombre del contribuyente y que no tenga ningún tipo de gravamen, y anunciar que va a interponer demanda contenciosa administrativa y que también en el plazo de 90 días va a constituir la garantía correspondiente. Para ofrecer un bien inmueble, bueno, pues sinceramente es un poco dificultoso ofrecer un bien inmueble como garantía para suspender la ejecución tributaria. ¿Por qué? Porque el bien inmueble obviamente tiene que estar a nombre del contribuyente y no tiene que tener ningún tipo de gravamen: hipoteca, anotación preventiva, qué sé yo, embargo. No tiene que estar libre de gravámenes, y el contribuyente debe tener un informe de un perito, ¿no?, respecto a la valoración del bien inmueble, ¿no? El inmueble debe superar la deuda tributaria, ¿no? O debe, por lo menos, estar a la par de la deuda tributaria, ¿no? Por eso es la garantía. Y respecto a la boleta de garantía bancaria, esta boleta de garantía debe tener un importe por lo menos un 30% mayor al monto establecido, confirmado por la resolución del recurso jerárquico, ¿no? Esas son las reglas o los requisitos que debe cumplir el contribuyente para suspender la ejecución tributaria. Primero, en el plazo de 5 días de notificada la resolución del recurso jerárquico, debe presentar la boleta de garantía, ¿no? Bueno, debe solicitar, perdón, la suspensión, y debe ofrecer una boleta de garantía o un bien inmueble. Presentado ese documento, la administración tributaria va a emitir un auto provisional de suspensión de la ejecución tributaria por el lapso de 90 días. En el lapso de 90 días, antes de fenecer los 90 días, el contribuyente tiene la obligación de constituir la garantía ofrecida. Si no constituye la garantía ofrecida en el plazo correspondiente, entonces la administración tributaria, vencidos los 90 días, ya puede ejecutar la deuda tributaria establecida en el recurso, en la resolución del recurso jerárquico o resolución del recurso de alzada, ¿ya? Entonces acá estamos viendo que el procedimiento de impugnación, recurso de alzada y recurso jerárquico, está siendo tramitado por el departamento jurídico, por la unidad contencioso tributaria, ¿no? El departamento, las gerencias operativas del servicio de impuestos se dividen en tres, ¿no? La gerencia de recaudaciones y empadronamiento, el departamento de recaudaciones, el departamento de fiscalización y el departamento jurídico. El departamento jurídico se divide en tres unidades: la unidad de cobranza coactiva, la unidad técnica jurídica y la unidad contencioso tributario. La unidad contencioso tributario se ha hecho cargo de toda la vía de impugnación, ¿no?, en el recurso de alzada y recurso jerárquico. Si el contribuyente solicita suspensión a la ejecución tributaria, todavía esa carpeta va a estar en la unidad contencioso tributaria. Perdón, sí, contencioso tributaria. Ahora, si el contribuyente solicita la suspensión y no constituye las garantías correspondientes, lo que hace la unidad de contencioso tributario es remitir a la unidad de cobranza coactiva para que la unidad de cobranza coactiva inicie el procedimiento de ejecución tributaria. O sea, pese a que existe un proceso en la demanda contenciosa administrativa, la administración tributaria puede estar ejecutando, ¿no?, la deuda tributaria o la sanción tributaria confirmada en la resolución del recurso jerárquico, ¿no? Entonces, para evitar esto, los contribuyentes lo que tienen que hacer es solicitar la suspensión, constituir las garantías y, bueno, pues esperar que el Tribunal Supremo de Justicia falle, y una vez concluidas el proceso, dependiendo si ha obtenido el fallo favorable
o desfavorable. Bueno, si es desfavorable la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, entonces lo que hace la Administración Tributaria es ejecutar las garantías ofrecidas. Si el resultado emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia, es favorable para el contribuyente, entonces las garantías ofrecidas se levantan. Si es una boleta de garantía, se devuelve al contribuyente la boleta de garantía. Y si fue un inmueble, bueno, se levanta la hipoteca, se levantan las medidas correspondientes al inmueble, ¿no? Y bueno, pues, simplemente se levantan las medidas y se devuelve la documentación al contribuyente, ¿ya? La demanda contenciosa administrativa. ¿Cuál es la normativa que respalda la demanda contenciosa administrativa? Bueno, el artículo 10, parágrafo primero de la ley 212, bueno, la normativa que les había comentado antes. Veamos algunos aspectos importantes de la demanda contenciosa administrativa, ¿no? Sentencia Constitucional Plurinacional 683-2013. Dice, no existe prohibición normativa para interponer demanda contenciosa administrativa en contra de una resolución jerárquica anulatoria. Caso contrario, se vulneraría el principio de la igualdad, acceso a la justicia y derecho al debido proceso sustantivo. ¿Qué es lo que quisiera compartir con ustedes a través de esta diapositiva? Es la resolución de recurso jerárquico, ¿no? Acá vamos a poner esto, así me voy a ayudar. Hay una resolución, acá, ¿no? Hay una resolución de recurso jerárquico, ¿no? La resolución dispuso anular obrados hasta la vista de cargo, ¿no? Muy bien. Pero bueno, hasta la resolución determinativa, ¿no? Ya, muy bien. El contribuyente quería nulidad hasta la vista de cargo. En sus argumentos ha expuesto nulidad hasta la vista de cargo. La administración tributaria puede interponer demanda, sí puede interponer. El contribuyente puede interponer demanda contenciosa administrativa, sí podría interponer en el ejemplo. ¿Por qué? Porque su finalidad, o qué sé yo, su objetivo era nulidad hasta la vista de cargo. Entonces, hay una demanda. Se puede interponer demanda contencioso administrativa en contra de la resolución jerárquica. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y por qué nos formulamos esta pregunta? Porque si la resolución de recurso jerárquico, ¿no? Pongamos, dispone anular obrados hasta el RD, el SIM, el Servicio de Impuestos, va a emitir, ¿no? En cumplimiento, emitirá una nueva resolución determinativa, ¿no? Muy bien. Ahora, esta nueva resolución determinativa, esta es la RD1, ¿no? Se ha anulado la RD1. En cumplimiento de la resolución de recurso jerárquico que dispuso anular obrados hasta el RD, se va a emitir una RD2. Es decir, va a haber un recurso de alzada en contra de la RD2, ¿no? Pero el contribuyente ya interpuso demanda contenciosa administrativa en contra de la resolución de recurso jerárquico, podríamos poner 1, ¿no? Pero, bueno, en cumplimiento de la normativa, la administración, y en cumplimiento del fallo de la resolución de recurso jerárquico emitida por el Servicio de Impuestos, la administración tributaria, por la Autoridad de Impugnación Tributaria del Servicio de Impuestos, ya está emitiendo una segunda resolución determinativa. Y ya puede impugnarse nuevamente esta resolución determinativa. Pero, ¿qué pasa si en la demanda contenciosa administrativa la sentencia anula la resolución de recurso jerárquico 1 y dispone
anular, anular obrados hasta la vista de cargo, ¿no? Entonces, lo que dice el Tribunal Supremo el Tribunal Constitucional es que no existe impedimento, ¿no?, para que un contribuyente pueda interponer demanda contenciosa administrativa en contra de una resolución de recurso jerárquico que dispuso la anulación o la nulidad de obrados, ¿no? Caso contrario, se vulnera el derecho al el principio de la igualdad, acceso a la justicia y derecho al debido proceso. Pese a que, bueno, pues ya se ha emitido, se ha dado cumplimiento a la resolución del recurso jerárquico y, bueno, todo este procedimiento, ¿no?, el SIM, todo esto, ya no va a tener valor por la sentencia emitida, ¿no?, porque se está anulando obrados hasta la vista de cargo. Todo esto ya no tiene valor, ¿no? Es decir, se ha activado el aparato administrativo y bueno, pues no ha habido ningún efecto en sus decisiones, ¿no? ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Se entiende esta parte? Bueno, veamos, avancemos. Demanda contenciosa administrativa. Las características de la demanda contenciosa administrativa. Es un juicio ordinario de puro derecho en el que se analizan si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales aplicables al caso en función a los fundamentos expuestos por el demandante. Se realiza el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la administración tributaria y por la administración o por la autoridad de impugnación tributaria. Se interpone en el plazo de 90 días. ¿Por qué hablamos de un juicio ordinario de puro derecho? Porque ya no hay controversia acá. Ya no se presentan pruebas en la demanda contenciosa administrativa. No se puede presentar pruebas, no hay un periodo de pruebas. Lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia es verificar si la resolución del recurso jerárquico fue emitida correctamente. Nada más, ¿no? No se puede presentar pruebas, no se puede, qué sé yo, añadir argumentos y demás, ¿no? Muy bien, continuemos. La obligación de cumplir con la carga argumentativa correspondiente en la demanda contenciosa administrativa, ¿no? Esto dice, la demanda contenciosa administrativa no puede ser una reiteración de los argumentos del recurso de alzada y o jerárquico, pues se debe efectuar la correspondiente crítica legal a la resolución impugnada, ¿no? Para esto vamos a volver a exponer una parte. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿No? Ya, veamos. Acto, acto administrativo impugnado. Acto administrativo, ¿no? Recurso de alzada. El recurso de alzada hace crítica, podríamos decir, crítica legal al acto administrativo, ¿no? Muy bien. Recurso de alzada, tenemos resolución de recurso de alzada, ¿no? Se va a interponer en contra de la resolución de recurso de alzada, recurso jerárquico. En el recurso jerárquico se debe hacer crítica legal a ya no se va a hacer crítica legal al acto administrativo, se va a hacer crítica legal a la resolución del recurso de alzada, ¿no? Muy bien, tenemos recurso de alzada. De jerárquico, se va a interponer demanda contencioso administrativa, ¿no? En la demanda contencioso administrativa se tiene que hacer crítica legal a la, perdón, ya nos estamos saltando, resolución de recurso jerárquico, ¿no? En la demanda contencioso administrativa se tiene que hacer crítica legal a la resolución de recurso jerárquico, ¿no? Esa es la lógica y el esquema de la impugnación.
Crítica legal nos referimos a los argumentos, ¿no? Los argumentos del recurso de alzada deben enervar la posición del acto administrativo, ¿no? Una vez que se emite la resolución del recurso de alzada, dependiendo cuál sea el resultado y quién haya perdido, el recurso jerárquico debe hacer una crítica legal a la resolución del recurso de alzada, ¿no? Entonces va a ser diferente, los argumentos van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque la resolución de recurso de alzada va a añadir eh, situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber valoración de los argumentos de las partes, ¿no? Es un nuevo acto que se tiene que impugnar bajo nuevos argumentos, ¿no? Y nuevamente, se hace una crítica legal en el recurso jerárquico a la resolución de recurso de alzada y obviamente la resolución de recurso de alzada tiene valoraciones nuevas. Entonces, si tiene valoraciones nuevas respecto a los argumentos que se han expuesto, la demanda contenciosa administrativa también debe tener una crítica legal a la resolución de recurso jerárquico. Es decir, no corresponde reiterar los argumentos, ¿no? ¿Por qué? Si interpones recurso de alzada es porque tienes argumentos para impugnar la demanda, el acto administrativo impugnado. Estos argumentos no pueden ser los mismos en el recurso jerárquico en el caso de que el contribuyente pierda, y no pueden ser los mismos en la demanda contenciosa administrativa en el caso de que el contribuyente vuelva a perder, ¿no? Es por así decirlo, el asesor o el abogado ha tenido flojera al valorar las nuevas situaciones y lo que ha hecho es limitarse a reiterar sus mismos argumentos. ¿Qué pasa en estas situaciones cuando no hay crítica legal correspondiente en función a este esquema y se está reiterando argumentos? Entonces, lo que sucede es, bueno, se declara improbada la demanda por falta de carga argumentativa. Y este ya es un criterio, bueno, uniforme emitido por el Tribunal Supremo de Justicia. Las sentencias que vemos acá, 384, 510, 283, 06, 55 y además una sentencia constitucional. Entonces el Tribunal Supremo de Justicia verifica, ¿no? Puede verificar, puede decir, bueno, acá hay los mismos argumentos se están interponiendo en el recurso de alzada, en el jerárquico y también en la demanda contenciosa administrativa, entonces corresponde declarar improbada la demanda, ¿no? La demanda contenciosa administrativa, algunas particularidades, ¿no? Se tienen que interponer en el plazo de 90 días. Si el último día es inhábil pasa al día siguiente, ¿no? Esto es, se aplica el mismo criterio que en el cómputo de plazos en materia administrativa. Si el último día, el día 90, es un domingo o un feriado, bueno, se recorre al día hábil siguiente. Es obligación del demandante, ¿no? Citar o identificar quién es el tercero interesado. Si el servicio de impuestos interpone la demanda, tiene la obligación de identificar al tercero interesado, el contribuyente. Si el contribuyente interpone demanda, tiene la obligación de identificar al tercero interesado, es decir, al Servicio de Impuestos Nacionales. De lo contrario, bueno, pues no va a proseguir la causa. El Tribunal Supremo de Justicia va a observar, ¿no? Hasta que se corrija y que se identifique al tercero interesado. Porque los derechos del tercero interesado también están en juego en la demanda contenciosa administrativa. Este es un criterio que se ha empezado a aplicar desde la gestión 2012. ¿No? En la gestión 2012, bueno, pues no existía esta obligación o esta jurisprudencia de notificar al tercero interesado. Pero imagínense ustedes que el contribuyente interpone, bueno, gana el recurso de alzada y jerárquico. Entonces, bueno, pues está feliz, digamos, ¿no? Hemos ganado la impugnación, pero no advierte que el Servicio de Impuestos interpone demanda contencioso administrativa, ¿no? Y la demanda contencioso administrativa no se cita el tercero interesado. Entonces, el contribuyente ha creído que ha ganado. Pero, ¿qué pasa si el Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia que emite por la demanda contenciosa administrativa, le da la razón a la administración tributaria y que se anulan obrados y confirman la resolución determinativa impugnada o el acto administrativo impugnado? Y se notifica directamente con el proveído de inicio de ejecución tributaria, se inicia la ejecución tributaria. Es decir, el contribuyente no tomó conocimiento de la demanda contenciosa administrativa, entonces no sabe por qué le están ejecutando. ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento de que se emitió una resolución de recurso jerárquico que era favorable para sus intereses, ¿no? Entonces, obviamente esto se puso
En tela de juicio, el Tribunal Constitucional advirtió esta situación y ha ordenado y ha instruido que el Tribunal Supremo de Justicia, al momento de admitir una demanda, tiene una demanda contenciosa administrativa en materia tributaria, tiene la obligación de revisar que el demandante haya colocado los datos del tercer interesado. Nuevamente, imposibilidad de interponer demanda contenciosa administrativa si no se interpuso recurso jerárquico o se hizo reclamo alguno en el procedimiento de impugnación ante la AGI. Bueno, pues si el contribuyente no interpuso recurso eh, jerárquico, ¿no? Entonces tampoco está habilitado para interponer demanda contenciosa administrativa, ¿no? Va a depender esto mucho de los argumentos que se pretendan impugnar, ¿no? Es decir, hay una consecuencia lógica en la impugnación. Recurso de alzada, recurso jerárquico y demanda contenciosa administrativa, ¿no? Siempre debe existir una consecuencia lógica o un hilo conductor en la impugnación correspondiente. Si no has reclamado algo en el recurso de alzada, no puedes reclamarlo en el recurso jerárquico, ¿no? Es decir, si no has reclamado algo en el recurso jerárquico, tampoco vas a poder reclamarlo en la demanda contenciosa administrativa. Imposibilidad de presentar pruebas en la demanda contenciosa administrativa, pues la demanda es un juicio ordinario de puro derecho llevado en única instancia, ¿no? Nuevamente es la naturaleza de la demanda contenciosa administrativa, un juicio ordinario de puro derecho. Solamente se va a verificar la legalidad de la resolución del recurso jerárquico, ¿no? Muy bien, veamos, en base a los principios de congruencia y la teoría de los actos consentidos en una demanda, no es posible añadir reclamos que no fueron objeto o reclamo del procedimiento de impugnación en sede administrativa. Esto es nuevamente, ¿no? No se puede añadir argumentos, ¿por qué? Porque la controversia se ha ido cerrando, se ha cerrado a partir de del recurso de alzada. Por eso es importante revisar muy bien los argumentos que se van a exponer en el recurso de alzada, porque eso va a rayar la cancha no solamente para el recurso jerárquico, sino también para la demanda contenciosa administrativa. El plazo de 90 días para la interposición de una demanda contenciosa administrativa deben ser computados desde la notificación con el auto motivado que da respuesta a la solicitud de rectificatoria y aclaración de la resolución de recurso jerárquico, pues forma parte de la resolución siempre y cuando la solicitud de rectificación y aclaración haya sido presentada en plazo, ¿no? Habíamos visto, se notifica la resolución de recurso jerárquico y el contribuyente o la administración tributaria tienen el plazo de 5 días para solicitar la aclaración o la complementación o la rectificación de algún dato, ¿no? Un error material que haya cometido la Autoridad General de Impugnación Tributaria en su resolución. Entonces, tienen 5 días para interponer esa solicitud. Interponen dentro de los 5 días, la Autoridad General de Impugnación Tributaria le va a responder, o tiene la obligación de responder. Entonces, ¿desde cuándo empiezan el cómputo del plazo de los 90 días si el contribuyente o la administración tributaria han solicitado aclaración o complementación? No desde la notificación de la resolución de recurso jerárquico, sino desde la notificación con el auto que responda a la aclaración o rectificación, ¿no? Y finalmente, la congruencia. En resguardo del principio de congruencia, no resulta posible interponer demanda contenciosa administrativa con argumentos de fondo cuando la resolución de recurso jerárquico dispuso la nulidad. Bueno, también es lógico, ¿no? Si la resolución de recurso jerárquico dispuso la nulidad de obrados, el contribuyente en la demanda o la administración tributaria en la demanda contenciosa administrativa no puede establecer argumentos de fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha fallado de la forma A, ¿no? Entonces la demanda tiene que enervar la posición de la resolución A y no puede, qué sé yo, presentar argumentos de un tipo B, ¿no? ¿Por qué? Porque no es congruente. Muy bien. Entonces, esto es todo lo que tenía que comentarles, transmitir respecto a la vía de impugnación administrativa, que es acá, ¿no? Impugnación de actos administrativos. Entonces, hemos visto recurso de alzada, demanda contenciosa administrativa. Ahora lo que nos toca ver es demanda contenciosa tributaria y vamos a terminar con la acción de amparo constitucional, ¿no? Pero antes de ver la demanda contenciosa tributaria, vamos a ver unos datos estadísticos que arroja la Autoridad de Impugnación Tributaria que son interesantes de revisarlos. Pero quiero nuevamente consultar. ¿Hay alguna duda que tengan, algún comentario que quieran hacer?
No. Bueno, entonces continuemos. Vamos a ver datos estadísticos. La Autoridad de Impugnación Tributaria, de manera anual y al igual que todas las instituciones del Estado, deben arrojar o deben, bajo el principio de transparencia e información, deben poner en conocimiento de la población en general el trabajo que desarrolla. ¿No? Y vamos a ver de la gestión 2017, 2018, bueno, y ya no 2019, ¿no? Los datos estadísticos de la gestión 2019 fueron expuestos el año pasado, el 2020, y para el 2021, bueno, para el 2020, bueno, se van a poner en conocimiento la gestión, esta gestión, ¿no? O la siguiente gestión, perdón. Vamos a ver algunos datos que son interesantes, ¿no? Y los datos de la gestión 2017 también se replican de alguna forma en la gestión 2018. Y en la gestión 2019, bueno, hay un dato curioso que simplemente les voy a comentar, pero bueno, tampoco hay mayor diferencia, ¿no? Pero veamos, cómo desde la gestión 2004, la gestión 2003 se promulgó, ¿no? El último trimestre de la gestión 2003 se promulgó la ley 2492 y se puso en vigencia, bueno, pues 90 días posteriores, ¿no? Creo que el 2004 en todo caso. Y como se puso en vigencia el 2004, también dio, ¿no? Nacimiento a la autoridad de impugnación tributaria que tenía otra denominación, autoridad de supervisión, ¿no? De impugnaciones tributarias o algo así, creo que era su denominación anterior. Entonces, desde la gestión 2004 hasta la gestión 2017 vemos cuáles fueron los recursos de alzada interpuestos, ¿no? Y acá, un dato que nos llama la atención, La Paz no tiene la mayor cantidad de impugnaciones, recursos de alzada, y luego le sigue Santa Cruz. Tres autoridades regionales de impugnación tributaria, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, ¿no? Total por gestión. Datos de los recursos de alzada interpuestos, ¿no? Por gestión. Veamos. Recursos de alzada por eh, interpuestos, recursos de alzada interpuestos en contra de las administraciones tributarias, ¿no? ¿Cuál es la lógica acá? O sea, ¿quién impugna más? Es decir, ¿qué contribuyentes impugnan más? ¿A qué institución le impugnan más? ¿A qué administración tributaria? ¿No? Acá vemos que el 34%, esto es de la gestión 2017, son actos impugnados del Servicio de Impuestos. La aduana nacional, el 57%, y los gobiernos municipales, el 9%. Servicio de Impuestos Nacional, en montos, los montos más importantes, los montos más fuertes corresponden al Servicio de Impuestos Nacionales, posterior está, en segundo lugar está la Aduana Nacional de Bolivia y tercero los gobiernos municipales, ¿no? Si bien hay más impugnaciones en contra de la aduana, los montos impugnados son mayores para el Servicio de Impuestos. ¿Cuáles son las formas de resolución? De acá hay un criterio que escucho muchas veces y dicen, no se le puede ganar a la administración tributaria, ¿no? El Estado siempre gana, ¿no? Y eso no es correcto al 100%, pero tiene algo de verdad también, ¿no? Para resoluciones de recurso de alzada a la gestión 2017, más del 50%, el 52% es anulatorio. El 36% es confirmatorio, confirma total. Revocatorio parcial, el 11%, y el revocatorio total, el 1%. ¿No? El contribuyente le ha ganado revocatorio total a la administración tributaria en 1%. La administración tributaria, el 36%, se han confirmado sus actos administrativos impugnados. Y revocatorio parcial, el 11%. Pero anulatorio es un porcentaje considerable. Es decir, ¿por qué anula la resolución o la autoridad regional de impugnación tributaria? ¿Por qué? Porque la administración tributaria ha vulnerado, qué sé yo, los derechos del contribuyente, ha equivocado el procedimiento, ¿no? Es decir, ha cometido errores en la emisión del acto administrativo impugnado. Y esto es un dato importante. ¿Por qué es importante la anulación? Porque muchas de las nulidades no se puede, bueno, no muchas, algunas de las nulidades ya no se pueden subsanar. Por ejemplo, les había comentado el día de ayer, la nulidad por los depósitos bancarios, ¿no? La administración tributaria establece como reparos ingresos no declarados por el contribuyente
tiene en sus cuentas bancarias depósitos bancarios, entonces lo asocia a la actividad del contribuyente. Entonces, este es un reparo o una observación que se va a anular, ¿no? Si se impugna el contribuyente y reclama este aspecto, se va a anular y la administración tributaria no va a poder corregir, ¿no? O tal vez tendría que contar con más información, ¿no? Para poder identificar que esos depósitos efectivamente eran por la actividad comercial del contribuyente. Pero si no tiene mayor información la administración tributaria, entonces no va a poder corregir. ¿Por qué? Porque está asociado directamente al perfeccionamiento del hecho generador del tributo. Es decir, los depósitos bancarios de por sí no perfeccionan el hecho generador de un tributo. Entonces, si la administración tributaria no obtiene mayor información, no va a poder corregir esta nulidad, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el contribuyente ha ganado totalmente, ¿no? Veamos, recursos jerárquicos interpuestos. Hemos visto recursos de alzada, ¿no? 2017, bueno, vemos cómo paulatinamente se ha ido incrementando los recursos jerárquicos, igual los recursos de alzada. Aduana Nacional, ¿quién tiene mayores recursos? Bueno, acá está, el Servicio de Impuestos 585, la Aduana Nacional 1205, Gobiernos Autónomos Municipales 192. Porcentaje de los fallos, de las formas de fallo en resoluciones de recurso jerárquico. Nuevamente acá tenemos un porcentaje importante de nulidad, el 74%, confirmatorio, revocatorio, total, revocatorio parcial. Pero nuevamente esto, ¿qué implica qué es lo que se está revisando en la resolución de recurso jerárquico? La resolución de recurso de alzada, es decir, ¿qué se está anulando? La resolución de recurso de alzada, pero a veces los efectos de la nulidad en la resolución de recurso jerárquico van hasta el vicio más antiguo, es decir, puede que se esté anulando la resolución de recurso de alzada y tal vez se esté anulando actos administrativos emitidos por la administración tributaria. Confirmatoria un 12, revocatoria total 2 y revocatoria parcial 12. Bueno, esto no sabemos en realidad a qué se refiere, ¿no? Confirmatorio de la resolución de recurso de alzada, pero la resolución de recurso de alzada, ¿qué dispuso? Tal vez dispuso la nulidad y lo que se está confirmando es la nulidad, ¿no? Entonces, es un poco, hay que considerar estos datos para interpretar bien estos porcentajes o estos datos. Datos de la interposición de demandas contencioso-administrativas, ¿no? Dice, en la gestión 2017 también vamos a exponer cuántas demandas contencioso-administrativas se han interpuesto en contra de las resoluciones de recurso jerárquico, dice, ¿no? Un 13.78% interpuso demandas contencioso-administrativas, la administración tributaria, y un 10% interpuso el sujeto pasivo. Y el 75% de las resoluciones de recurso jerárquico no tienen demandas contencioso administrativas, por eso son firmes, ¿no? Eso lo que quiere exponer, lo que quiere decir la autoridad de impugnación es que nuestros fallos no se reclaman, ¿no? Pero esto no siempre, no necesariamente es correcto. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Nacionales tiene los profesionales o los servidores públicos que tienen la obligación de analizar los casos e interponer las demandas contencioso-administrativas si ven conveniente. Y tienen el enlace en Sucre que les facilita hacer el seguimiento, interponer y demás, ¿no? En cambio, el contribuyente no está en las mismas condiciones que la administración tributaria. ¿Por qué? Porque para él representa un costo, ¿no? Un gasto interponer demanda contencioso administrativa. Muchos contribuyentes, por yo les voy a comentar un caso de la oficina, yo tenía una cliente, ¿no? Que decía prescripción, antes de la prescripción la autoridad de impugnación tributaria era parcializada al servicio de impuestos o a la administración tributaria. Actualmente sigue siendo parcializada, pero no tanto como antes, ¿no? En temas de prescripción les hablo. Entonces yo tenía una cliente que le decía, bueno, vamos a interponer prescripción en el recurso de alzada y vamos a perder. Vamos a perder en el recurso, en la resolución del recurso de alzada. Luego vamos a interponer recurso jerárquico y vamos a perder en el recurso jerárquico. ¿Dónde vamos a ganar? En la demanda contencioso administrativa.
¿no? Y le aclaraba y le decía, no se va a desanimar, estos son los pasos que tenemos que seguir. En Sucre, en la demanda contencioso administrativa, vamos a ganar. ¿Por qué? Porque ya hay muchos precedentes que le dieron la razón al contribuyente en temas de prescripción. Pero ¿por qué estamos interponiendo demanda contencioso, perdón, el recurso de alzada y jerárquico? Porque son 7 meses y va a ser rápido. En cambio, si interponemos demanda contencioso tributaria, vamos a estar 5 hasta 7 años en el proceso, ¿no? Entonces le decía, estos son los pasos que se tienen que cumplir, vamos a perder, luego vamos a seguir perdiendo y al final vamos a ganar, ¿no? Entonces la cliente me dijo, sí, está bien, bueno, pero pese a que se le explicó esa situación, cuando salió la resolución de recurso jerárquico, perdimos, que estaba pronosticado, y me dijo, no, ya no quiero continuar porque estamos perdiendo. Pero yo le había advertido de esa situación, ¿no? Pero yo tenía la esperanza de que ganemos, ¿no? Vamos a ganar en Sucre. No va a disculpar que ya no tengo dinero, que no quiero y demás. Además, me han dicho que el Estado nunca pierde y demás, ¿no? El mismo criterio, pero esto ya estaba pronosticado. Entonces, este dato estadístico de que el contribuyente interpone el 10% para la gestión 2017 y que también nos sirve para la gestión 2018, el razonamiento para otras gestiones, es porque el contribuyente a veces se desanima o para él implica un costo interponer demanda contenciosa administrativa por la hermenéutica. Tienen que trasladarse el asesor a Sucre o tienen que mandar a Sucre, hay que hacer el seguimiento en Sucre y aparte se tienen que pagar los honorarios correspondientes, ¿no? Entonces, no significa que el 75% es que los contribuyentes estén conformes con la forma de resolución de recursos jerárquicos emitidos por la autoridad general, es porque tal vez no tienen dinero, ¿no? Datos de las demandas, ¿no? Resultado de las demandas, el SIM, quién ha interpuesto, ¿no? Improbadas, probadas, ¿no? El 90% de las demandas interpuestas por el SIM son improbadas, ¿no? Eso es lo que quiere exponer. Es decir, que la gran cantidad de los fallos que emite la autoridad general, si bien se han interpuesto demandas, en un gran porcentaje se han confirmado, ¿no? Básicamente eso. Datos estadísticos de la gestión 2018 y vamos a ver que es muy similar, ¿no? Acá añadimos una columna de recursos que se han interpuesto. La Paz nuevamente se lleva la flor en el tema de impugnaciones, 2.139, ¿no? Impugnaciones en La Paz. Eh, Acá también vemos, ¿no? ¿Quién impugna más? No, el contribuyente, ¿ante qué autoridad impugna más? Ante la aduana, ¿no? Después está el Servicio de Impuestos y los gobiernos autónomos. En el tema de montos es viceversa, ¿no? En montos está siempre el Servicio de Impuestos. Este dato era lo que yo quería comentar desde la gestión 2019, ¿no? La aduana sigue teniendo la mayor cantidad de casos impugnados, pero en la gestión 2019 el Servicio de Impuestos ya no es la entidad que tiene los montos más fuertes en impugnaciones, sino es la aduana, ¿no? Este es un punto que se tiene que rescatar. Y además, en datos estadísticos, la gestión 2019 ya existe otro actor acá, que es el que falta, el sujeto activo que falta acá, que es los gobiernos autónomos departamentales, la administración tributaria departamental. Yo conozco y sé que en el caso de La Paz, el gobierno autónomo departamental o la gobernación ya tiene su administración tributaria departamental, ¿no? Y ya está ejerciendo su competencia respecto a los impuestos correspondientes, impuesto a la transmisión gratuita, impuesto a la propiedad de botes, yates, naves, qué sé yo, ¿no? Eh, entonces ya está estableciendo procedimientos de determinación, nuevamente, entonces ya se va a empezar a impugnar, ¿no? Recursos resueltos, y nuevamente acá, el 2018 hay más anulatorios, 71%. Recursos jerárquicos, también acá hemos visto, bueno, estamos viendo, y nuevamente recursos jerárquicos interponen más para la aduana, pero en montos es el servicio de impuestos. La anulatoria en los recursos jerárquicos es mayor, nuevamente sigue siendo mayor, los fallos anulatorios, el 68% en las resoluciones de recursos jerárquicos, ¿no? Muy bien, esto, bueno, ya no es muy relevante, pero era importante conocer y ver cómo la autoridad o cómo la autoridad de impugnación tributaria resuelve a lo largo del tiempo que tiene vigente, que está vigente esta institución del Estado, cómo ha ido resolviendo las controversias sujetas a su conocimiento.
Nuevamente, acá hay algún comentario que quieran hacer, ¿tienen alguna duda? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Un favor, no sé si podría volver a explicar o la verdad no entendí muy bien. ¿Por qué si yo hago directamente la demanda contenciosa me tarda más que hacer obviamente primero los recursos? O sea, si primero me voy al recurso del SADER jerárquico y luego la demanda, obviamente para ganar, obviamente tendría que pasar por esos dos antes. Si lo hago directo, ¿por qué tarda? No le entendí muy bien esa parte. Si podría, Ya, por favor, repetirlo. claro, explicamos. Y esto es muy importante que tengamos presente. Vamos a reiterar, vamos a irnos a la diapositiva anterior. Y la consulta radica básicamente en comprender este esquema, ¿no? Entonces, yo lo que les comentaba era, en temas de prescripción, hace 2 años atrás, eh, claro, finalizando la gestión 2019, la Autoridad de Impugnación Tributaria recién ha modificado sus fallos. Pero en temas de prescripción, desde la gestión 2015 hasta la gestión 2019, ¿no? Los fallos que emitía en temas de prescripción siempre eran favorables para la administración tributaria. No vamos a ingresar en esta controversia porque no viene al caso ahora. Entonces, lo que yo les comentaba era lo siguiente. Tenía una cliente que teníamos una resolución determinativa, ¿no? Que las facultades de la administración tributaria para fiscalizar esos tributos ya estaban prescritas. Entonces, notificada la resolución determinativa, interponíamos el recurso de alzada. No, teníamos dos vías de impugnación, ¿no? Esa es la lógica. Tenemos la resolución determinativa y nuestro argumento central iba a ser la prescripción. Ahora bien, tenemos dos vías de impugnación, ¿no? Eso se le explica a la contribuyente, a la cliente. Tiene la resolución determinativa, revisada la resolución, vamos a pedir prescripción y vamos a ganar. Pero tenemos dos vías de impugnación. Tenemos el recurso de alzada, el recurso jerárquico, que por las características de la autoridad de impugnación y el tiempo en que resuelve la controversia van a ser 7 meses, ¿no? Vamos a perder, esa era la lógica, vamos a perder. Pero una vez que se emite la resolución de recurso jerárquico, nos habilita a interponer demanda contenciosa administrativa. Y la demanda contenciosa administrativa demora 1 año, 2 años, ¿no? Y en la demanda contenciosa administrativa íbamos a obtener el fallo favorable, recién, ¿ya? Entonces teníamos esta vía de impugnación, recurso de alzada jerárquico y posterior demanda contenciosa administrativa, o teníamos la otra vía de impugnación, que es la demanda contenciosa tributaria, que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Entonces, la demanda contencioso tributaria, vamos a ver, tiene este esquema, ¿no? La demanda contenciosa administrativa va a ser resuelta ¿por quién? Por el Tribunal Supremo de Justicia, pero por los magistrados, ¿no? Por las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia. Pero, en cambio, la demanda contenciosa tributaria tiene otro esquema, y vemos acá, jueces de primera instancia en La Paz, ¿no? Ellos que van a emitir sentencia. ¿Cuántos años va a durar aproximadamente en La Paz? 3 años. 3 años. Una vez notificada la sentencia, tenemos, cualquiera de las partes puede interponer apelación, recurso de apelación. ¿Cuánto dura? Aproximadamente 1 año. Y después de la emisión del auto de vista, que es la forma de resolución del tribunal departamental, puede interponerse el recurso de casación. ¿Cuánto dura? Bueno, pues 1 año o 2 años, tal vez más, ¿no? Hay algunos que han demorado 10 años, ¿no? Un proceso, una demanda contenciosa tributaria que ha durado 15 años tranquilamente, pero actualmente tenemos este esquema, ¿no? 3 años, 1 año, 2 años, hablamos de unos 6 años que vamos a estar en la demanda contencioso tributaria. Pues la diferencia es esa. La diferencia acá es la vía de elección, de impugnación, porque actualmente tenemos dos vías. La vía administrativa, recurso de alzada jerárquico y posterior demanda contencioso administrativa, que ya se ha explicado, o la otra vía de impugnación, la vía judicial, la demanda contencioso tributaria con este esquema. Jueces de primera instancia,
jueces de segunda instancia y el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces, esto es lo que yo necesito que ustedes tengan presente, ¿no? Entonces, ¿por qué en el caso que yo les había comentado, hemos decidido ir al recurso de alzada y jerárquico? Porque esto dura 7 meses, ¿no? Y esta demanda dura 2 años, pónganse, en el máximo 2 años, ¿no? Entonces, era por un tema de resolver la controversia en menor tiempo. Esa es la diferencia. Bueno, acá es el tiempo y acá es, uno de los aspectos es el tiempo. Para decidir cuál interponer es el tiempo, ¿no? Muy bien, espero se haya comprendido espero haber absuelto la consulta. Sí, sí, ¿Alguien tiene doctor, algún gracias. comentario más? Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario, consulta que quiera hacer? Muy bien. Entonces hemos concluido, bueno, si no hay comentarios, consultas, hemos concluido la clase de hoy. Voy a sacar una foto al quienes están presentes. Entonces, nuestra última clase es el día viernes, ¿no? Ya tenemos los foros programados, las preguntas, ¿no?, que se tienen que responder en función a lo que hemos avanzado. Y bueno, el último foro ya es una problemática que tienen que ustedes investigar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que podrían hacer en esa circunstancia específica? Y ese caso, obviamente, es real, el tema de la estación de servicios, que por un error los servidores públicos que hacían el control de facturación le han sancionado, le han dado la posibilidad al contribuyente de que convierta la sanción de clausura por multa, ¿no? Cuando la normativa establece que no hay conversión de sanción en caso de estaciones de servicio por la no emisión de factura. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el contribuyente paga, ¿no?, y la administración tributaria pretende corregir su error, ¿no? Entonces, pueden revisar cuál es el reclamo que podrían efectuar ustedes como asesores. Y bueno, también tenemos el trabajo práctico que les había indicado que hagan de 2 personas, ¿no? Y tienen también las resoluciones determinativas correspondientes para elegir, ¿no? Y uno de los argumentos también que pueden elegir ustedes, ayudándoles un poco, es el tema de la prescripción, ¿no? Y esto es eh, sencillo, ver desde un punto de vista jurídico, ¿no? La prescripción, ¿cuántos años, qué norma se tiene que aplicar para efectuar el cómputo de prescripción? Y acá la base es cuándo se ha perfeccionado el hecho generador del tributo. Dependiendo cuándo se ha perfeccionado el hecho generador del tributo, se debe aplicar la norma vigente en ese entonces. Entonces, revisen en sus procesos, en las resoluciones determinativas. La resolución determinativa puede ser de la gestión 2008 o gestión 2019, ¿no? Pero, ¿qué periodos fiscales está estableciendo deuda, ¿no? ¿Y qué norma estaba vigente en esas gestiones fiscales, ¿no? Y acá tendríamos que ver si son periodos fiscales de la gestión 2011, 10, 9, entonces estaba vigente la ley 2492 sin modificaciones que establecía 4 años para que la administración tributaria pueda verificar o pueda ejercer sus facultades de fiscalización o determinación de la deuda tributaria. Entonces, en uno de los 2 casos tendrían que ustedes analizar y ver, digamos, ¿no? La RD es de la gestión 2019, pero los periodos que está fiscalizando son, pues, de la gestión 2009, 8, ¿no? Entonces, haciendo el cómputo, viendo la normativa, ¿no? Revisando la normativa en el Código Tributario sin modificaciones, bien cuántos años ha pasado y si es que la administración